Buenas tardes, mi nombre es Ivette Sango y soy estudiante del Colegio Particular Galatas. Bajo la supervisión del ingeniero Fernando Acosta, vengo a presentar el tema de cálculo de composición a partir de la fórmula y obtención de la fórmula a partir de la composición. Primero que nada voy a aclarar qué es el cálculo de composición a partir de la fórmula. Es una ley fundamental de química que afirma que todo compuesto químico que esté formado por dos o más elementos diferentes se encuentren presentes en el compuesto de una cantidad porcentual determinada. La composición porcentual a través de la fórmula. Conocida la fórmula de un compuesto químico, es posible saber el porcentaje de masa con el que cada elemento es formado de dicho elemento. Por ejemplo, una molécula de dióxido de azufre, conocida como SO2, contiene un átomo de azufre y dos de oxígeno. Para realizar el proceso necesitamos los datos que es la masa atómica del azufre y de oxígeno. La masa atómica de azufre es 32,1 y la del oxígeno que es 16,0 unidades de átomos. Para realizar dicho proceso tenemos dos fórmulas, que es utilizando la masa atómica, que es el siguiente proceso. Tenemos que tener en cuenta en el porcentaje del azufre la masa molecular del SO2, que es 32,1 más 2,16, que es igual a 64,1 unidades de átomos. Para calcular el porcentaje de azufre necesitamos saber que tenemos que tener la masa de azufre sobre la masa del dióxido de azufre por 100, es decir, 32,1 unidades sobre 64,1 unidades de átomos por 100 es igual a 501%. Ahora, para calcular el porcentaje del oxígeno hacemos el mismo procedimiento. Ponemos la masa del oxígeno sobre la masa del dióxido de carbono por 100, es decir, 2,16 sobre 64,1 por 100. Eso equivale a 49,9% y así supimos cuánto es el porcentaje del oxígeno y del azufre. Ahora haremos el proceso utilizando gramos. Una mol de molécula de SO2 tiene 64,1 gramos y una mol de átomos de azufre que es 32,1 gramos y 2 moles de átomos de oxígeno que es 16,0 gramos. Si en 64,1 de SO2 hay 32,1 gramos de azufre, ¿cuántos habrá en 100 gramos? Tendremos que hacer la siguiente fórmula, que es X igual a 100 por 32,1 sobre 64,1, que esto nos da igual a 501%. Si en 64,1 de SO2 hay 32,0 gramos de oxígeno, ¿cuánto habrá en 100? Ahora calcularemos el oxígeno. Es el mismo procedimiento, es decir, X es igual a 100 por, en este caso sería 32,0 sobre 64,1, que nos equivale a 49,9%. Y así supimos cuántos gramos tiene el azufre y cuántos el oxígeno. Ahora hablaremos de la fórmula química de un compuesto a través de su composición porcentual. Conocida la composición porcentual de un compuesto o composición elemental, en gramos se puede determinar su fórmula más simple. La fórmula más simple o fórmula empírica de un compuesto es la menor relación entre el número de átomos. A través de la composición porcentual de un compuesto se puede conocer la fórmula empírica. Ejemplo,
En el análisis de una muerde de un compuesto puro revela que contiene un 27,3% de un carbono y un 72,7% de oxígeno en masa. Determina la fórmula empírica de este compuesto. Para resolver el problema, consideramos que 100 gramos de compuestos da la composición porcentual del mismo de esos 100 gramos, que corresponde a 27,3 por una mol de átomo de carbono sobre 12,0 gramos de carbono, que es igual a 2,28. En cuanto a las moles de átomos de oxígeno, es igual a 72,7 gramos por una mol de átomos de oxígeno sobre 16,0 gramos de carbono, que es igual a 4,54. A continuación veremos un ejemplo más claro. Dividiendo los dos números obtenidos, se llega en una relación empírica entre ambos, a partir de la cual se tiene una relación de átomos en fórmula empírica. Es decir, carbono, que es igual a 2,28 sobre 2,28, que es igual a 1. En oxígeno, 4,45 sobre 2,28 es igual a 2. La fórmula en putas corresponde al CO2, dióxido de carbono. Muchas gracias por tu atención. Esta es toda mi presentación en cuanto al cálculo de composición a partir de la fórmula y obtención de la fórmula a partir de la composición.